Shalom hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de Génesis capítulo 3, quinta parte. Sean todos bienvenidos y recuerden que cualquier pregunta pueden contactarse conmigo o con los hermanos del grupo y así podamos tener una amena conversación, podamos aprender cada uno de nosotros todo lo que el Padre tiene como mensaje para cada uno y podamos entenderlo a él y entender su voluntad. Sean todos bienvenidos y empezamos. Sean todos bienvenidos y empezamos esta parte del estudio en el libro de Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 9, que nos habla de la parábola del sembrador. Dice: aquel mismo día Yeshua salió de la casa y se sentó en la orilla del lago, pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla, y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrar algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto porque la tierra no era muy profunda, pero al salir el sol quemó las plantas ya jóvenes, y como sus raíces no eran profundas se secaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha, 100 veces, 70 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Los que tienen oídos, oigan. Aquí nos está dando una clasificación, una idea, una parábola acerca de cómo es el ser humano, ¿sí? Y ya vamos a descubrirlo por qué. Cómo recibe cada uno la palabra y cómo la manifiesta, cómo se manifiesta la doctrina que cada uno tiene, ya que, como sabemos y como hemos aprendido, nuestra doctrina es nuestra forma de vivir y cómo comportarnos para con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con la gente que nos conoce afuera, con los que no son conocedores de la palabra y con los conocedores de la palabra. Esa es nuestra doctrina y así es como se manifiesta, como lo explica esta parábola. Como sabemos, Yeshua relató muchas parábolas y algunas veces se sobreentiende y otras veces no se entiende el por qué se hablaba así al pueblo. Pero el mismo Yeshua, en el mismo libro de Mateo, a partir del verso 10, da la explicación. Dice: después los talmidis se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió: a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. ¿Por qué? Porque al final al que tiene algo se le dará más, y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aun lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos, como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Pero ustedes bendecidos son sus ojos porque ellos ven, sus oídos porque ellos oyen. Sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos sadiquín quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto, pero que ustedes están oyendo y no lo oyen. Y como vemos en esta pequeña ilustración que publiqué, sí, que es bastante conocida, ¿no? No hablar, no ver ni oír. Es lo que nos está diciendo aquí. La gente tiene oídos pero no escucha, tiene ojos pero no ve, y tiene boca para hablar cosas que no debe. Sí. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Porque Yeshua hablaba en parábolas, era para que la gente que no está apercibida, para los que no conocen su palabra, sus escrituras y la voluntad del Padre, no puedan escuchar, ni ver, ni oír, para que no se arrepientan, porque aquí dice para que
dice, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para no hacer obras de arrepentimiento y el mismo Mashiach los pueda sanar. Entonces, a propósito, que se hacen estas cosas de acuerdo a la voluntad del Padre para que el mismo ser humano no encuentre la salvación ni el camino al paraíso, como lo dijo Yeshua, que angosta es estrecho es el camino y angosta es la puerta. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Como podemos saber, aquí en el subtítulo dice explicación de la parábola del sembrador. Muchas veces la hemos leído, esperamos encontrar algo que no hayamos entendido antes y continuar aprendiendo en las palabras de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Y les leo, dice, escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo aceptan inmediatamente, con alegría, pero no tiene raíz en ellos, no se mantienen firmes, apenas surgen pruebas o persecución por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje, lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 70, 30 veces más de lo que se sembró. Y como habíamos leído en los textos anteriores, dice que al que más se le da, más se le exige, y al que no produce, se le quitará aún lo que cree que tiene. Entonces vemos que la semilla, también vemos que tiene mucha similitud con la parábola de los talentos, de que el que más tiene, más se le da, y más se le exige. Asimismo es Yahweh para con cada uno de nosotros. Primero, ¿qué nos dio? Nos dio su palabra, estuvimos en instituciones religiosas, pero siempre con nuestro corazón dispuesto a aprender de Él, a conocer más de Él y obedecerle. Entonces nos sacó de ahí y nos dio sus juicios, nos dio sus convocaciones, nos dio los continuos de cada día, los días de reposo. Entonces asimismo nos fue exigiendo que cumplamos con ellos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y mientras lo hemos ido haciendo, Él nos ha ido revelando más de sus secretos, nos ha ido dando más de su enseñanza para que podamos perfeccionarnos en esta y poderle obedecer como a Él le agrada. Continuando con el estudio, vamos a leer en nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 3, versos del 20 al 24. Dice, el hombre llamó a su mujer Javá, que significa vida, porque ella era la madre de todo viviente. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, y los vistió. Yahweh Elohim dijo, aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén, para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó sus querubín con una espada flamante que revolvía por todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que como consecuencia de la decisión de Adán de escuchar a su esposa y comer del árbol que Yahweh ordenó no comieran, fueron expulsados del jardín de Edén. Ya no podían vivir en él por cuanto era tierra Kadosh, ya que Yahweh caminaba en él, como le habíamos leído, a la hora de la brisa de la tarde. ¿Sí? Entonces había momentos en los que Yahweh entraba al jardín de Edén, al paraíso, para hablar directamente, para conversar directamente con Adán y con Eva. Y al haber transgredido el mandamiento, al haber desobedecido, ya no eran dignos de habitar ahí y fueron expulsados de a la tierra en la cual tenían que, como está escrito, la tierra fue maldecida y tenían que trabajar para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vivir.
Y Yahweh puso a los querubín y la espada que rondaba por todo el lugar para que no pretendieran regresar y tomar del árbol de la vida. Como está escrito, para que no vivan para siempre. Imagínense pecadores que vivían para siempre. Entonces, escrito está, la paga del pecado es muerte. Entonces Adán y Eva ya no podían vivir en el jardín de Edén. Continuemos. En el libro de Génesis capítulo 4 verso 1 dice: el hombre tuvo relaciones sexuales. En otras versiones dice: Adán conoció a su esposa Java, y ella concibió y dio a luz a Caín, que significa adquisición, y dijo: he adquirido un hombre de parte de Yahweh. Entonces vemos que parte de que se cumple lo que dijo Yahweh, de que el deseo de la mujer sería ese el hombre, y que concebiría hijos y daría a luz hijos con dolor. Y como habíamos leído en Timoteo, en 1 de Timoteo 2:14, que la mujer fue la engañada, pero que se redimiría criando hijos en obediencia y buenas obras, algo así dice, ¿no es cierto? Entonces se cumple lo que en parte la maldición para Eva, pero asimismo la bendición al criar hijos en sujeción y buenas obras. Continuamos. El libro de Hechos capítulo 17 versos 26 al 27 dice: de un hombre hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra, fijó los límites de sus territorios y los periodos cuando fueran a prosperar. Elohim hizo esto para que la gente le buscara y quizás esforzándose le encontraran, aunque de hecho él no está lejos de cada uno de nosotros. Vemos, ¿no? Esta ya está hablando de nuestra realidad, que vivimos en países diferentes, que vivimos y que la procedencia del ser humano es una sola. Por eso, a pesar de haber tantas religiones, tantas ideologías, los principios de cada religión y de cada ideología al final son los mismos. Todos saben que es malo robar, todos saben que es malo cometer adulterio, codiciar la mujer del prójimo, todos saben que es bueno honrar a los padres, padre y madre, y que necesitan adorar a un creador supremo, aunque no lo llamen con el mismo nombre, aunque aparentemente aunque no sea el mismo, pero saben que necesitan recurrir al poder y a la sujeción de un ser supremo, aunque no lo reconozcan como tal, y recurren a sus dioses tratando de llenar ese vacío que es el que cada uno tenemos, y reconocemos que Yahweh es nuestro creador y Yahweh uno es. Entonces todo el mundo cae en esa situación, y asimismo es la promesa de Yahweh, que el que tiene el corazón dispuesto, dice, para que la gente se esfuerce en buscarle y quizá le encuentre, aunque de hecho él nunca está lejos de cada uno de nosotros, él está siempre cerca, pero aún así tenemos que buscarlo y acercarnos a él y reconocerle como nuestro creador, Yahweh Elohim, Yahweh uno es, y a su Hijo como nuestro único Salvador. Continuamos la lectura con Apocalipsis capítulo 3, versos del 16. Verso 6, y de ahí nos saltamos el 17 y 18. Dice: así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere? Está refiriendo a que debemos adorarle completamente. Y escrito está que el esclavo no puede honrar a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y siempre va a haber una discordia, siempre va a haber un conflicto en esta situación, ya que lo que se llama conflicto de intereses. El uno le va a honrar, al otro le va a odiar, porque al que le honra es porque le trata bien, y al que odia es porque lo reprende continuamente por estar haciendo las cosas de forma incorrecta. Sí. El verso 17 y 18 dice: te mantienes diciendo: yo soy rico, me he hecho rico, no necesito nada. ¿No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo? Mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego para que puedas ser rico, y ropas blancas para que puedas vestirte, y no te tengas que avergonzar de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.
Ya. Entonces vemos en qué condición estuvo Adán al desobedecer. Se hizo taparrabos de hojas, tratando de cubrir su desnudez, tratando de cubrir su vergüenza y tratando de sentir que tenía algo. Pero al final Yahweh nos dice, ¿no?, que somos, dice, ¿no sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo? Entonces en esa condición hemos estado al mantenernos alejados de Yahweh, al tratar de escondernos de Él por las obras pecaminosas que hemos realizado. Pero nos da la opción, dice, te aconsejo de que compremos oro refinado de Él por fuego para que podamos decir que somos ricos, para poder ser ricos. Ropas blancas, ¿qué simbolizan las ropas blancas? Para cubrirnos de la justicia de Yeshua. Esas son las ropas blancas, para que podamos vestirnos y no tengamos vergüenza de nuestra desnudez. Y colirio para ungir nuestros ojos para que podamos ver, para que nos demos cuenta y seamos como Yeshua, para no juzgar por las apariencias, sino porque podemos ver los corazones de los seres humanos. Bueno, aquí vemos la descripción de Yeshua HaMashiach, cómo fue de un ser divino, se transformó en ser humano y se perfeccionó en la obediencia hasta la muerte. Asimismo, nosotros debemos ser obedientes a nuestro Padre Yahweh, asimismo hasta la muerte, ya que la vida eterna y la primogenitura que Él nos ofrece vale mucho más que la vida misma. Génesis capítulo 4, versos 15 y 16 dicen: y Yahweh le dio a él, por lo tanto cualquiera que mate a Caín recibirá venganza 7 veces. Y Yahweh puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Caín dejó la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod contra Edén. Vemos cómo el deseo de Caín de que su ofrenda hubiese sido aceptada por Yahweh, como lo fue la ofrenda de Abel, pero no fue así. Entonces Caín en su corazón empezó a alimentar el odio en contra de su hermano, cuando en realidad él tenía la culpa. Así somos los seres humanos, que a veces echamos la culpa de nuestros propios errores a los demás, y no debe ser así. Debemos aceptar nuestra propia culpa y buscar el arrepentimiento y reconciliarnos con nuestro Padre Creador, para que así Él pueda bendecirnos y podamos ser aceptos y ser llamados sus hijos. Y no ponernos en contra de Él, sino más bien hacernos a Él, aferrarnos a sus promesas y a todas sus dádivas que Él ha prometido para todos aquellos que le obedecen. Continuamos con el Salmo capítulo 80, verso 1. Dice: para el director, sobre los lirios, un testimonio, canto de alabanza de Asaf, refrescante a los Ashurim. Oh pastor de Israel, escucha, tú que guías a Yosef como rebaño, tú que tu trono está sobre los querubín, resplandece. Vemos en la forma en la que se debe adorar a Yahweh, se le debe cantar, y también cómo la magnificencia de Él está encima de toda su creación, y a quien debemos la honra y la gloria, ya que, como hemos visto, Yahweh uno es, Yahweh Ejad, Yahweh Elohim. Continuamos con Isaías capítulo 37, verso 16. Dice: Yahweh Elohim de Sebaot, Elohim de Israel, que habitas por encima de los querubín. Solo tú eres Elohim, de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Vemos como el profeta Isaías reconoce a Yahweh como nuestro creador, nuestro Elohim, y que Yahweh uno es. Lo que se ha dicho desde el principio y siempre será, ya que Él es uno y no hay otro aparte de Él. Y asimismo su Hijo, que no hay otro nombre dado a los hombres ante el cual tenga que doblarse toda rodilla. Ezequiel capítulo 10, verso 4 dice: la gloria de Yahweh se elevó desde encima de los querubín hacia el umbral de la casa, dejando la casa llena con la nube y el patio lleno del resplandor de la gloria de Yahweh. Vemos nuevamente que Yahweh uno es, Yahweh es el creador, Yahweh es a quien debemos la honra, la cabo de que solamente Él pertenecen, y que todo fue hecho por Él y para Él, y que todas las decisiones que tomamos, aún las malas,
obedecen a la voluntad de Yahweh, y que si queremos bendición debemos obrar bien, y si no, vamos a recibir maldición por las malas decisiones y malas obras que hacemos. Así es, hermanos, hemos terminado el capítulo 3 de Génesis. Lo hemos dividido en varias partes para que no se extienda mucho, no se haga muy largo el estudio, y podamos tomarnos el tiempo para reflexionar, meditar en estas, y para elaborar las preguntas que tienen que surgir, ya que somos seres humanos, y esto, en vez de darnos respuestas suficientes, nos genera más bien preguntas, para lo cual ustedes ya saben, tenemos este proyecto de que todos los hermanos puedan enviar sus preguntas y podamos realizar un video contestando estas preguntas así, y así poder llegar a una conclusión que sea la que Yeshua nos dé, y asimismo podamos aprender tantos los unos y los otros, compartiendo el conocimiento que cada uno tiene de la escritura. Así es que, hermanos, sean todos bendecidos, reciban las bendiciones de Yahweh, y que este servidor suyo, Fabián Espinosa, está a su servicio, y para cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarles y servirles a todos ustedes. Tengan todos bendiciones. Shalom.